a tocar un tema muy importante. Vamos a hablar de actitud, la importancia de una actitud positiva que debemos tener como líderes, como ministros y como servidores de Dios. Pero antes yo quiero que pase por aquí un joven de la iglesia, se llama George, y yo le voy a dar 3 minutos a George para que nos diga lo que hizo él en 20 años. Eso se puede en el nombre de Jesucristo. Así que nos diga algo y luego voy a estar compartiendo con ustedes. Dios lo bendiga, aleluya. Dios lo bendiga. Les quiero leer una palabrita en el San Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Y como el pastor dijo, la honra y la gloria sea para el Señor. Es un anhelo, un placer estar juntamente con hermanos y hermanas adorando al Señor, buscando la presencia del Señor un sábado donde muchos años atrás yo cantaba los sábados en la calle, en la discoteca, y en el 1998 me cogí la cárcel y le tuve que cumplir 13 años a la prisión federal. Y tengo, para la honra y gloria del Señor, tengo 3 años libre en Cristo Jesús en la calle. Cada día estoy aprendiendo cómo depender de Dios, cómo confiar en Dios más a través de los problemas. Como el siervo dijo cuando estaba leyendo la palabra, que muchas veces pasamos por cosas y somos creyentes, pero el Señor está haciendo una obra en nosotros para que dependemos aún en Él en los momentos difíciles de la vida. Y en este momento le doy la gloria y honra al Señor, porque el año pasado en el edificio que yo trabajaba por part-time, me trataron de ayudar. Y cuando supieron de que yo hice tiempo en la cárcel, se temieron y me soltaron, me dejaron ir. Y perdí el trabajo. Con el Sandy Stone perdí el carro. Perdimos el lugar de donde dormir porque estaba al lado de la playa. Y perdió la novia. Perdí la... Yeah. Gloria a Dios, se llevó hasta eso también, güey. Tantas cosas, pero es como el Señor, sinceramente, cuando tú eres fiel al Señor, y aún uno siéndole infiel, el Señor es siempre fiel. Amén. Y eso es lo que te anima más a servirle al Señor, porque Él es siempre fiel. Amén. Y aunque tú lo falles, Él siempre mantiene fiel contigo. Y el mismo trabajo que me soltó fue el mismo trabajo que el Señor abrió puertas para que me dieran lugar permanente. Y ahora tengo trabajo. Perdí el carro con la Sandy Stone. Tengo un carro afuera mismo que lo guiamos para acá del 2013. ¡Anda! Cuando el Señor da, Él lo da bueno. Y yo sé que estas son cosas pequeñas para lo que el Señor tiene preparado, para lo que le ama. Bendito sea su nombre. Con el amor de Cristo le pido a todos los hermanos y hermanas que están aquí, por cualquier cosa que estén pasando, o si es un familiar que está preso, o tus hijos están... Mi mamá viene muchos años orando por mí, muchos años, y mucha gente me da testimonio de que tu mamá siempre oraba por ti. Y yo digo, wow, y yo soy un producto de la oración. No paren de orar por sus hijos, no paren de orar por sus familias, no paren de ser su parte en la vida cristiana, de tener esa palabra disponible, de ser misericordioso, de ser con mucha compasión, que el Señor es que en su tiempo Él hará la obra. Y le doy gracias a Dios por mi pastor, porque Él siempre le voy a permitir 3 minutos. Y le doy las gracias a Dios porque sinceramente
Nuestras vidas son un testimonio para lo que el Señor puede hacer. Amén. Nosotros somos cartas abiertas. Y sí se lee la palabra, pero se manifiesta el poder de Dios cuando uno puede testificar de lo que el Señor está haciendo. La gente se queda como, pero tú estás hablando de eso. Y el Señor es fiel, Él te lo da. No hay nada imposible para el Señor. Por favor, manténgame en oración. Mi nombre es Jorge Luis Román, para que el Señor siga abriendo puertas donde se puede testificar de la gloria y honra del Señor. Amén. Amén. George es un milagro de Dios, de lo que es capaz de hacer Dios en la vida de un ser humano. Otro día quiero que le hable un poco, es interesante. Yo pude ministrarle a su esposa, su ex esposa, y hoy son grandes amigos. Y él pudo ir a la casa de su ex, que está casada, y hablar del Señor, compartir, orar con ellos, y hoy toda esa familia le sirve al Señor. Amén. Y ella está sirviendo en una iglesia. Yo he sido consejero de su ex, de su esposo, y hemos visto cambios muy lindos. Tiene una hija, una joven que le sirve al Señor, y varios de sus hijos le sirven al Señor. Así que George es un milagro de Dios. Otro día que vaya a compartir con ustedes, el que está al lado también le va a hablar. Estuvo preso también, pero ya no lo andan buscando porque Cristo lo alcanzó. Otro día también Tony le va a decir algo de lo que es capaz Dios de hacer. Tiene un hogar muy lindo, Tony, un hijo muy especial, una esposa llamada Nancy, especial también. Así que me honro y le doy gracias a Dios por esos hombres que nos está dando el Señor. Gente transformada por el poder de Dios. Amén. Hay un verso que todos ustedes conocen, que está en Filipenses 4:13. ¿Cómo se llama? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vamos a hablar un poquito utilizando ese verso. Yo quiero hablar de lo que es una actitud, el cambio de actitud, cómo convertir un problema en una bendición, la importancia de la actitud positiva. Cuando tenemos una actitud positiva, no vemos una situación como un dolor o tristeza, una oportunidad que me da Dios para ver lo que es capaz de hacer. Así que vamos a estar trabajando eso. Si alguno se duerme, le llamaré por su nombre. Así que por favor, no quiero que nadie se me duerma. Vamos a estar muy claros aquí. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este grupo de hermanos y hermanas que nos acompañan. Te pido en el nombre de Jesús que toda palabra que podamos recibir toque lo más profundo de nuestro ser y estemos dispuestos, Señor, cada día a asumir esos retos que tú nos lanzas en el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por el testimonio de cada uno de estos caballeros, de donde tú nos sacaste y donde tú nos has puesto para la gloria del Señor. Gracias porque cada día seguiremos creciendo en tu palabra y en lo que tú harás en nuestra vida. En el eterno nombre de Cristo. Amén y amén. Amén, aleluya. Vamos a ver cómo Dios nos habla a través de esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una actitud de vencedor y no de vencido. Amén. Dios nos ha capacitado para transformar lo inútil en útil. Amén. Dios nos ha capacitado para transformar lo inútil, lo inservible en algo servible. Y el principio de eso eres tú y yo. Dios nos ha transformado nuestra vida y hoy somos gente de bendición. ¿Cuál es la diferencia entre un obstáculo y una oportunidad? ¿Cuál es la diferencia? Piense por un poquito. ¿Cómo cuando tú miras la situación, si la miras con miedo, con temor y con inseguridad, verás un obstáculo? Cuando la miramos con una actitud atrevida, positiva, lo vamos a ver como una oportunidad
donde Dios me hará brillar y me hará glorificar su nombre. Aleluya. Nuestra actitud hará la transformación de las situaciones Bendito sea tu nombre. que nos rodean. Es una oportunidad. Tienes la oportunidad de transformar esa dificultad en una bendición. La importancia es cómo enfrentamos la situación. Dile al que está a tu derecha y a tu izquierda, no hay ninguna situación difícil. Cualquier cosa tiene solución. Es la actitud. Una persona con una actitud positiva hace lo mejor que puede por la situación. Y aunque no todo nos salga perfecto, vamos a creer y vamos a dar gracias por lo poco que hicimos en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Santo Que es. cada día nuestra actitud sea un poco más atrevida. Alabanza. La vida del creyente es una vida de fe, eso lo hemos entendido todo. Y la fe es una actitud de riesgo. Amén. Nunca un creyente vamos a tener plena seguridad de lo que estamos haciendo. Nunca va a haber un confort, una comodidad. Siempre va a haber una inseguridad. Pero a medida que tu fe se mueve y tú caminas, verás como día a día Dios nos va a bendecir. Aleluya. Y veremos su mano en la situación que Alma te estamos alaba. viviendo. Sí, ¿Me Señor. está entendiendo? Gloria al Señor. Aunque los frutos no sean lo esperado en lo que estamos haciendo, ese poco que ocurrió, míralo positivamente. Aleluya. La vida, dice este escritor, la vida puede ser semejante a una piedra de afilar, de esas piedras cuando amolamos. Hay veces que la piedra es fuerte y dura, hay otras piedras que son mucho más suaves. Y ese tipo de piedra es como la vida del hombre o la mujer que puede ir acabando con nosotros. Pero la actitud es lo que hará la diferencia. No hay problema grande ni hay problema pequeño, como tú lo miras. Amén. Acuérdese de aquel momento en que Josué y Caleb van a la tierra prometida, y pensaban los otros que cuando Dios te da una promesa, te lo da todo en la mano. El hecho de que Dios nos haya prometido algo no significa que todas las cosas van a ser fáciles. Amén. También tú tienes que enfrentar situaciones. Cuando ellos llegaron y vieron todas las cosas y frutos que habían en aquella tierra, glorificaron al Señor, pero dijeron, allí hay gigantes. A esa gente no hay quien le meta mano. Son fuertes, gigantes, poderosos, nos van a vencer. Solo dos fueron capaces de ver la situación como algo posible de superar. Esto pasa en las juntas de oficiales. Yo sé que en la iglesia de ninguno pasa estas cosas, pero en otra iglesia fuera en Santo Domingo, Puerto Rico pasa. Acá no, en Queens, ni en Brooklyn, ni en ninguna de esas ciudades, ni en el Bronx, ni en Manhattan. Eso es por allá lejos, donde hay miembros de iglesia que a veces el pastor trae una visión o algún líder de la iglesia y se levanta uno de esos que todo lo ve negativo y dice, no hay chavo. O dice, nosotros somos una iglesita muy pequeña para poder hacer eso. Como vemos la cosa, veremos también los frutos de lo que deseamos y de lo que queremos ver en el nombre del Señor. Oiga bien, escuché una conferencia donde se decía lo siguiente: ninguna sociedad, en ningún siglo, en ninguna época, se han desarrollado hombres que sean capaces en tiempos de paz. Históricamente, científicamente se ha probado que en tiempos de paz, en tiempos de tranquilidad, no se han levantado gente fuerte y poderosa. Hombres capaces, atrevidos, valientes, no han surgido. En medio de adversidades y de crisis, han sido interesantemente donde se han levantado los hombres y las mujeres más poderosas en cada siglo.
momentos críticos, momentos donde uno dice, ¿qué vamos a hacer? Han surgido líderes que han brillado como nunca. Pues entonces, si miramos desde esa perspectiva, la situación que puede venir a tu vida, la situación que puede venir a tu comunidad, a tu familia, a nuestra iglesia, Dios lo permite para sacudirnos, porque a veces estamos muy cómodos y Dios permite eso para que tú veas qué es capaz de hacer Dios en hombres y mujeres empoderados y atrevidos. Que es capaz de hacer Dios en gente dispuesta y atrevida. En mi país le llamamos chiringa, en otros países le llaman papalotes, en otros sitios le llaman volantines, en otros sitios le llaman cometa. No sé cómo le llaman ustedes, algunos de ustedes. Chichi, Santo Domingo. Está bien, está bien. Oiga esto, pero míralo, no se me vaya el hilo de lo que les quiero decir. Cualquier tipo de, esos nombres que le tenemos, pero sigue siendo el mismo, para que se levante un volantín, todo volantín tiene que levantarse en contra del viento. A favor del viento no se levanta. Cuando el viento es adverso y mucho más fuerte, es que se levantan y se levantan alto. Aleluya. Entonces, deje que sea para usted ese problema, ese viento contrario que nos hará elevarnos y elevando y elevando para la gloria del Señor. Esas fuerzas contrarias que se levantan contra ti y contra mí son oportunidades para brillar, oportunidades para ver a Dios, oportunidades para ver la gloria de nuestro Señor. Gloria a Dios. No pierdas esa oportunidad. Si confesamos dolor, si confesamos no puedo, entonces vamos a caer. Y en vez de bendición, será una derrota. Interesantemente, cuando el volantín está volando, hay una clave para permanecer firme: el que lo sujeta. El que lo sujeta es el que hará que con fuerza se mantenga ahí estable. El que te sujeta a ti, a mí, a ti y a ti, es el poder del Espíritu Santo. Y no hay nada más fuerte que el Espíritu de Dios. Créame que no nos va a soltar. Créame que Él no nos va a soltar. Así que ponernos en ansiedad de que vamos a caer, no. Él no nos va a soltar. Vamos a ver su bendición. Vamos a ver la gratitud y la misericordia de Dios de una forma interesante sobre nuestra vida. Oiga bien, así también es la vida. La vida de cada uno de nosotros hay tensión que Dios la quiere convertir en bendición, obstáculos que Dios lo quiere convertir en eventos gloriosos, situaciones que tú y yo le llamo a esto, ustedes piensen por un momento, estamos en la cocina de nuestra casa, está la estufa encendida, tienen un sartén lleno de aceite caliente y no tiene mano por donde agarrarlo. Hay circunstancias que tú la miras y es como un sartén caliente sin mango. Y uno dice, ¿cómo se coge esto? Yo podría estar desde ahora, créame, desde ahora hasta mañana por la mañana, aquí, hablándole de eventos que yo he vivido, que yo digo, ¿y cómo podemos tomar esto y agarrarlo? Y he visto Dios como sencillamente Él se ha glorificado. Dios me ha permitido pastorear 8 iglesias, levantar 4 iglesias de la nada, sin nadie, y empezar a levantarlas. Llegar a un pueblo que no sabe la gente ni quién soy yo, con 3 niñas chiquititas, pararme en un residencial, tomar 2 de mis nenas aquí y una está ahí jugando en el piso. Dori dirige el culto con un equipito de sonido,
Después Doris coge las nenas y yo empiezo a predicar en un residencial de gente matándose, gente mala, y predicar ahí. Y yo decir, estoy como predicándole al aire y ver día a día los frutos de Dios. Día a día los frutos de Dios. Hoy eso ocurrió en Aguadilla. Hoy hay una iglesia allí poderosa, con un templo nuevo, con tres cuerdas de terreno. Ahora en la parte de atrás hicieron la casa pastoral con 4 cuartos. Una iglesia que lo que tiene son 16 años que está allí. Y abrir desde ahí, empezando esa iglesia y bajo esa circunstancia, abrir una obra en otro pueblo que se llama Mayagüez, en un monte arriba de Mayagüez, rodeado de hermanos adventistas y católicos. Yo llegué y estuve un año parándome en todas las esquinas con el mismo equipito con la bocina. Predicaba aquí, predicaba allá, todos los sábados. Todos los sábados. Un día predicando un sábado, un señor borracho viene corriendo a darme una bofetada. Ahí. Y cuando me fue a dar la bofetada, yo le hice así, ¡pam! Y cayó al suelo. Cuando despertó, se le había ido la borrachera. El tipo se convirtió al Señor. Él hizo cosas que yo pienso, solo Dios le da sentido a todas estas cosas. Solo Dios se puede glorificar aquí. Yo recuerdo en esa iglesia en Aguadilla, cuando el primer culto que yo di, venía de una iglesia grande, cómoda, con un buen presupuesto. Y cuando voy a dar el primer culto domingo, eran las 8, y yo le decía, vamos a ver si llega alguien más. Y uno de los líderes me dice, no, no va a llegar nadie más. Éramos 12 personas. Mi nena la mayor Noris tenía como 6 años y había una pandereta que le faltaba la mitad. Y ella empezó a tocar esa pandereta. Yo prediqué como si aquello estuviese lleno. Hubo al principio momentos que tenía que parar el sermón porque en el techo habían tantas ratas y hacían tanto ruido y el micrófono era de pasta y hacían más ruido que el micrófono y no me oían. Entonces cuando llegaba gente nueva con los nenes, en el screen de las luces, las ratas se paraban así de grandes y los nenes decían, mami, mira, mami, mira. Hoy allí hay una iglesia poderosa, impresionantemente grande y poderosa. Yo fui a la inauguración del templo, yo fui invitado a predicar y estando allí, Dios me permitió hacer una agrupación de música nueva trova, que es música típica, pero con adelanto, equipos electrónicos, y se le llama música de nueva trova. Esos muchachos, mientras yo pastoreé allí 9 años, grabaron 2 discos, y lo que quiero decirles es lo siguiente: eran 17 varones, hoy 14 son pastores, de los 17. Cuando yo empiezo a hablar con ellos y veo eso, yo digo, wow, cómo yo pensaba que estos muchachos que yo les daba y los trataba de disciplinar y con fuerza, hoy son ministros del Señor. Los que no son ministros son músicos y adoradores en diferentes iglesias, y otros eran pastores. 14 de ellos. Filipenses dice que en vano no sembramos. Hay cosas que no entendemos hoy y tú las verás mañana. No permitas que el desánimo se apodere de nosotros y nos robe la bendición que viene. Aleluya. Amén. Oiga bien, hay un hombre que ustedes conocen muy bien a través de la historia que se llama Napoleón. Yo quiero hablarle algo a ustedes de Napoleón. Napoleón, cuando era jovencito, un niño,
se burlaban de él por sus raíces. Él viene de una pobreza extrema y de una humildad extrema. Y a través de los años se burlaban de él y él hizo lo siguiente. Napoleón no se sentó a llorar, sino que se dedicó a estudiar y a tener una tremenda disciplina de lectura, destacándose de una forma impresionante en sus estudios universitarios y en todos los estudios que llevó este hombre. Así comenzó a tomar respeto su lugar y desarrolló una vida de militar tan fuerte y tan grande que él cambió lo que muchos marcaron para ser luego un hombre de grandes conquistas. Es interesante que a veces leemos la historia de personas que se han destacado y pensamos que el inicio de esa historia fue color de rosa. Tú piensas que solo tú y yo la pasamos mal. Hay hombres y mujeres a nuestro alrededor que en un momento dado sufrieron mucho, pero no se sentaron a llorar. Se pusieron en pie y creyeron en las posibilidades de superarse. Cuanto más usted y yo, que somos hijos de Dios. Dios no nos va a bendecir y vamos a superarnos en el nombre del Señor. Amén. Este hombre se destacó. Pronto fue considerado el mejor de la clase. Las luchas, las amenazas, las tensiones de la vida no es para correr, es para enfrentarla. Porque detrás de ella hay una victoria. Cuando tú y yo sembramos una semilla, esa semilla se le llama el germen de la semilla. Ese germen de la semilla tiene que comenzar a luchar para poder abrir campo. A veces romper piedras, romper una tierra dura hasta alcanzar la luz del sol, del aire. Luchar escondándose frente a las tormentas, a la nieve, al frío. Y luego, ¿qué va a ocurrir? Dicen las personas que se dedican a sembrar árboles para luego utilizar la madera, que mientras más ha luchado esa semilla para desarrollarse, mejor es la madera. Aleluya. Más fuerte es la madera de ese árbol, más firme es la madera de ese árbol. No fue fácil. El que se sienta a tomar, se pega y a llorar, se muere ahí dentro. Se pudre ahí dentro, desaparece ahí dentro. Pero tú y yo tenemos que seguir hacia adelante. Hay un hombre llamado Robinson Crusoe. Conocemos mucho de él. Los mejores escritos de Robinson Crusoe fue preso en la cárcel. Hay un hombre muy conocido llamado John Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino. ¿Saben dónde lo escribió? En la cárcel en Belfort. Gente que hoy brillan a través de la historia, pero cuando hicieron lo que hicieron, no estaban en un sitio con aire acondicionado, no estaban cómodos, estaban quizás pasándola peor que tú y que yo. Cuando leemos, por ejemplo, la vida de Lutero, cuando tradujo la Biblia, estaba confinado en el castillo de Wittenberg. Ahí estaba, y ahí ese hombre tradujo la Sagrada Escritura. No tenía un lápiz cómodo, ni tenía buenos papeles para hacer lo que hizo. No estaba durmiendo bien, no estaba comiendo bien, pero pudo haber dicho a Dios: yo no te voy a servir, mira, por servirte donde estoy. Mira lo que ha pasado con mi vida. No, confió en Dios, aún en las circunstancias que estaban. Y algunos de nosotros nos sale una cosita mal y seguida empezamos a renegar de Dios. Y tiene que llegar el pastor y los ancianos y ungirnos 20 veces. Porque somos tan cómodos, somos tan falsos. Si la guagua no nos va a buscar, no vamos. Si se daña el aire acondicionado, no vamos. Si el pastor el domingo no me saludó en la puerta, me enojo. Parecemos niños chismosos.
No, a veces no le damos ni modelo a nuestros hijos. Por un lado le decimos a nuestros hijos, tienen que servir a Dios. Por otro lado, nuestras actitudes le enseñan a nuestros hijos que no vale la pena servirle al Señor. Adiós, ¿por qué ahora no alabas a Dios? No te gusta lo que te digo. ¿Me estás entendiendo? Somos muy cómodos. Mire, a través de toda la historia de la iglesia discípulo, que desde los 3 años estudié en la Academia de Discípulos de Cristo en Puerto Rico, Manatí, y toda la vida fue lo que estuve, lo que conocí. A través de toda la historia en Puerto Rico, la gente más poderosa en nuestras iglesias, ¿saben quién eran? Las mujeres. Siempre lo han sido. No los caballeros. Un retiro de mujeres. Yo siendo un adolescente, me escapaba y me metía al retiro de las mujeres. 700, 800 mujeres en oración. Mire, yo estuve en retiro de damas que el templo donde estaban adorando temblaba. Cosa impresionante. Nunca, no pasa ningún recuerdo por aquí de algún retiro de caballeros. ¿Me está entendiendo? ¿Qué está pasando? Somos los supuestos sacerdotes de la casa. Y Dios ha tenido que sustituirnos por la falta de responsabilidad que tenemos. Creemos que traer un cheque a la casa y traer arroz y habichuela es suficiente. Yo no sé en qué Biblia dice eso, pero en la Biblia mía dice que a ti y a mí nos toca modelar. ¿Sabía usted que usted es el modelo de Dios sobre la tierra? Dios. Como tú modeles, tus hijos van a entender que es Dios. Amén. La primera vez que yo entendí eso en el Génesis, me dio hasta diarrea. Una responsabilidad grande. Ay, hombre. Si tú no sabes proyectar lo que es Dios, estamos bien mal. Yo le di consejería a una jovencita que fue abusada más de 60 veces por su padre. Y cuando yo nombraba la palabra padre, esa niña se orinaba encima. Entonces, cuando le hablé de Dios, le tenía que decir, yo quiero que tú conozcas un tío que hay en el cielo. Porque la palabra padre tenía una imagen tan fea en su mente que hablarle del Padre Celestial es hablarle de una palabra que producía mucho dolor en ella. ¿Cuánta gente nosotros los hombres hemos marcado negativamente? ¿Cuánta gente hemos frustrado en la vida por la supuesta autoridad que tú y yo creemos que tenemos? ¿Me está entendiendo? Cuando leemos la historia de Beethoven, las mejores obras que hizo, las mejores composiciones musicales, era cuando estaba solo. Cuando estaba sordo, agobiado, triste, compuso las mejores obras. Cuando Dios quiere educar a un hombre, no le envía a una escuela de que todo sea alegría y gozo. Nos envía a la escuela de la necesidad y del dolor. Nos envía a la escuela del sufrimiento, para que así tú entiendas y valorices lo que es Dios. Cuando vemos la historia de Josué vivió en un pozo antes de ser príncipe de palacio. ¿Me está entendiendo? Antes de llegar al trono egipcio, pasó mucho dolor. Dile al que está a tu derecha, a tu izquierda, ¿por qué tú te quejas tanto? Oigan, caballeros y damitas que están aquí, Moisés pastoreaba ovejas en el desierto antes que Dios lo llamara al servicio del reino. Era un prófugo. Por ejemplo, quiero hacer esto, quiero decirle esto a ustedes. Oigan lo siguiente.
Pensemos que nosotros somos todos miembros de una iglesia. Estamos sin pastor y todos nosotros formamos parte del comité de púlpito. Y vamos a buscar un pastor. Y de momento nos mandan un candidato. Y leemos, mi hermano es el presidente del comité de vacante pastoral, y lee la semblanza de este tipo. Este tipo se llama Moisés, no el pastor de aquí. Moisés. Y lee y dice, Moisés un día con rabia asesinó a un soldado. Ahí salió uno y dijo, oh, este tipo me puede matar aquí con un coral. Se rebeló y vivió prófugo 40 años en el desierto. Y ahora dice que le sirve a Dios. ¿Cogeríamos a esa persona de pastor? Ese hombre lo escogió Dios. La Biblia dice que Él toma lo que es vil, lo que la sociedad desprecia, para hacerlo grande para la gloria de Dios. Oiga, lo que significa eso es que Dios día tras día está haciendo milagros. ¿Y por qué Dios permite a veces que lleguemos al fondo del barril? Para que cuando te levantes entiendas, no fueron tus fuerzas, ni fueron mi fuerza, fue un milagro de Dios. Él me levantó de la misma muerte y me hizo grande. A Él sea la gloria. Amén. Qué tremendo es Dios, ¿no? Oiga bien. Pedro, humillado, arrepentido por haber negado a Cristo, aceptó el llamado: apacienta mis ovejas. Y ese tipo se paró en el púlpito y en el primer sermón 3,000 vidas aceptaron a Cristo, sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué te pasa entonces? ¿Por qué ese apagamiento que tienes? Te piden que seas diácono, no quieres serlo. Te piden que seas anciano, no quieres serlo. Te piden que sirva un ministerio, no quieres serlo. Pero cada vez que dice alguien quiere una bendición, pase al altar, pasas al altar. ¿Qué tú crees que es esto? ¿Tú crees que el evangelio es el mantengo? ¿Sabes lo que estoy diciendo con eso? El welfare. ¿Tú crees que el evangelio es el welfare? No, por favor. Hay que ser responsable. Queremos todo gratis. Esa persona ora y la gente se sana. Yo quiero hacer así. Siéntate y escucha de sus labios qué pasó esa vida para que hoy Dios la use. Pasó por el crisol. Queremos las bendiciones, pero no queremos el desierto. Queremos la bendición, pero no queremos el ay. Queremos las manifestaciones de su gloria, pero no queremos el dolor. Oseas fue amado y cuidado por una mujer prostituta e infiel. Una mujer que estaba fuera de la voluntad de Dios. Un profeta que se paraba en la esquina con una voz poderosa y decía: Yahvé dice esto. Y la gente murmuraba: mira, ese es el esposo de la prostituta. Créame que eso tiene que haber pasado. ¿Ah? En nuestra época lo hubieran dicho: ahí viene el cuernudo ese que le sirve a Cristo. Eso fue. Y cada vez que se le iba con un hombre, le decía a Dios: ¿la ama? Sí, Señor, vete y búscala. ¿Cómo? Vete y búscala. Y la tercera vez le dijo: así como tu mujer se ha prostituido y yo la sigo amando, así Israel, mi pueblo, se ha prostituido y lo sigo amando. ¿Hasta dónde llega el amor majestuoso de nuestro Dios? Mira, tú y yo ni entendemos hasta dónde llega su amor. Cuando tú piensas que llega hasta ahí, está empezando su amor.
Es usted y yo quien limitamos el amor y la gracia de Dios. No está limitada por ti y por mí. La mente humana no tiene el entendimiento de creer hasta dónde llega el Señor. Oiga bien, el lenguaje chino, las palabras completas se escriben en símbolos en el lenguaje chino. Con frecuencia, cuando dos símbolos completos se unen o se juntan, tienen un significado diferente de lo que son separados. Cuando tú tomas la palabra hombre como símbolo y la palabra mujer y los unes combinados, ¿sabes lo que significa? Bueno y hermoso. Cuando une esas dos palabras, sus dos conceptos, dejan de ser la palabra mujer y hombre y se convierte, es hermoso y es bueno. No hay una palabra profética ahí. Dios no nos está hablando de alguna manera ahí. Es complicado nuestro matrimonio, somos nosotros quienes lo hacemos complicado. Dios nos da la capacidad de ser victoriosos en nuestros hogares y de que veamos las cosas lindas. Los grandes líderes surgen cuando ocurren dolor y crisis. En crisis y en dolor es que han surgido los líderes más grandes y más maravillosos a través de la historia. Entonces, si tú y yo estamos pasando un momento difícil, no lo veas como algo derrotero para nuestra vida. No, cuando pasemos al otro lado vamos a brillar más. Aleluya. Vamos a bendecir más. Gloria a Dios. Yo he dicho en varias de nuestras iglesias que hace 23 años atrás yo tenía cáncer en mi hígado y en mi páncreas y me daban 1 año de vida. Yo entré en un tratamiento, sometimiento a Dios, sanidad, pero también entré en un tratamiento. Y ustedes a veces me ven que yo no como carne, que yo no como esto, que yo no como aquello. La última vez que me vio el naturópata a mí en Puerto Rico, él es médico también, de medicina química, y me hicieron un examen completo de mi hígado. Y él puso en un transparencia todo eso y me dijo: Carlos, esto es un tremendo milagro. Tú tienes el hígado de un niño recién nacido. Yo tenía el hígado, yo tenía cirrosis. Yo tenía un hígado de una persona que llevaba 50 años bebiendo alcohol y nunca había bebido alcohol. Cirrosis, yo tenía hígado graso, yo tenía las enzimas hepáticas demasiado altas. Yo no podía vivir más de 40 años. Y estoy aquí. Así que te está hablando una persona, no solamente que aprendió una teología, que ha vivido a través de mi propia vida lo que es capaz de hacer Dios en la vida de cada uno de nosotros. Yo estaba el martes predicando en una funeraria a una familia que perdieron su hijo menor. Son 12 hermanos y perdieron el hermano menor. Y yo le estaba diciendo a ellos: mi hermana, después de yo haber nacido, 9 años después de yo haber nacido, nació mi hermanita. Y mi hermanita, debido a problemas matrimoniales, empezó a engordar mucho. Y se puso a rebajar, y cuando estaba con mami en un parque lloviando, se sintió una glandulita por aquí. Hacía 3 meses que se había hecho un chequeo de seno y todo eso había salido bien. Cuando se toca y la chequean al otro día, tenía cáncer terminal en el seno derecho. Mi hermana 4 años después murió. Cuando mami se está dando el tratamiento, 6 meses después, mi madre sale con cáncer en el mismo lado de mi hermana. Mi madre supera el cáncer, pero se enferma del corazón, y cuando le hacen trabajan con su corazón, le ponen media pinta de sangre
el mejor hospital de Puerto Rico, San Pablo, y la sangre aparentemente tenía hepatitis. Y 100 días después, mi madre se puso amarilla y 18 días después murió. 6 meses después de haber enterrado a mi hermanita. Yo prediqué, mi familia me pidió, prediqué en el entierro de mi hermana. Yo subí la escalera y había un segundo piso lleno de cajas. Tuve que escoger la caja de mi hermana, acordándome que los colores que le gustaban. Tuve que escoger 6 meses después la caja de mi mamá y volver a predicar. Y empezando a pastorear aquí, estando en la casa de mi hermano Pedro Páez, orando por su hijo en el basement, yo recibo una llamada de una prima. Mi papá tenía una convulsión y estaba sangrando y vomitando el hígado, porque toda la familia mía por parte de padre tiene esa condición que yo tenía. Cuando llegué a Puerto Rico ya papi estaba muerto. Se acabó mi familia. Mi familia central desapareció ahí. Cuando murió mi mamá, la iglesia que yo pastoreaba tenía 650 miembros, se me murieron 12 personas. Yo no pude coger vacaciones. Yo prediqué corrido, le entierro a ella y al otro día uno, y al otro día otro. Y les digo y les confieso que cuando yo miraba los féretros, ¿a quiénes ustedes creen que yo veía en el féretro? Mamá A mi madre y a mi hermana. Tenía eso ahí cruito. No tuve tiempo ni de llorar. Soy tremendo pastor, no. Quería salir corriendo. Y una voz me decía, tú le has servido a Dios toda la vida y mira, estás sin familia. Y por ahí hay impíos que tienen su familia completa, son alcohólicos, adictos y todos están vivos. Y tu familia, una familia buena, se fueron todos. Gloria a Dios. Sigo afirmando y seguiré afirmando hasta mi muerte que Dios es real. Independientemente de lo que pueda ocurrir en mi vida, nuestro Dios es real. Nuestro Dios es poderoso, es santo, es grande y Él se perfecciona en tu y en mi debilidad para la gloria de su nombre. Las personas que en la vida han triunfado, vemos repetidas veces que los problemas lo han provocado